Mi novio. Me dijo que me estaba poniendo a prueba por sugerencia de su familia, pero no sabía que mi respuesta sería presentarle la demanda de divorcio. Siempre pensé que mi matrimonio era una fortaleza, un refugio seguro contra la mediocridad y el caos del mundo exterior, pero me equivoqué de la manera más dolorosa posible. No solo me traicionó el hombre con el que dormía cada noche, sino que lo hizo bajo la dirección de una audiencia que celebraba cada uno de mis tropiezos como si fuera un espectáculo de circo. Mi nombre es Elena, tengo 32 años, y hasta hace 3 meses, creía que lo tenía todo, una carrera exitosa como arquitecta senior en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, una casa que yo misma diseñé y pagué en un 80%, y a Julián, el hombre que, según yo, era el amor de mi vida. Julián tiene 34 años, trabaja en administración, y aunque siempre ganó menos que yo, eso nunca me importó. Yo no buscaba una billetera, buscaba un compañero, alguien que estuviera conmigo en las trincheras. Qué estúpida fui al no darme cuenta de que Julián no estaba en las trincheras conmigo, sino que estaba cavando un hoyo para enterrarme viva mientras su madre y sus hermanas le pasaban la pala. Nuestra relación empezó como un cuento de hadas moderno. Nos conocimos en una cafetería un martes lluvioso y, desde el primer momento, Julián fue el caballero perfecto. Era atento, me escuchaba durante horas hablar sobre mis proyectos, sobre mi obsesión con la luz natural en los espacios abiertos y sobre cómo me costó tanto llegar a donde estaba viniendo de una familia que no tenía nada. Yo me esforcé, estudié con becas, trabajé de noche limpiando oficinas para pagar mis materiales, y cuando finalmente logré mi estabilidad económica, lo único que quería era compartirla con alguien que me valorara. Al principio, Julián parecía ser ese hombre. Me apoyaba en mis entregas de proyecto, me llevaba café a la oficina a las 2 de la mañana y me decía que estaba orgulloso de mi éxito. Pero el veneno no entra de golpe, entra en dosis pequeñas, casi imperceptibles, hasta que ya estás paralizada y no puedes reaccionar. Las señales empezaron poco después de nuestra boda. Julián siempre fue muy unido a su familia, lo cual me pareció tierno al principio. Su madre, Clara, y sus 2 hermanas, Sofía y Mile, eran constantes en su vida, pero pronto, esa cercanía se transformó en una intrusión asfixiante. Clara no era la típica suegra criticona de televisión, ella era mucho más sutil, mucho más peligrosa. Usaba una voz dulce para soltar comentarios que eran como alfileres. Elena, querida, qué bueno que te ascendieron, pero ¿no te preocupa que Julián se sienta menos hombre porque tú siempre pagas las cenas? Elena, esa casa es preciosa, pero se siente tan fría, tan poco femenina. Supongo que es porque pasas tanto tiempo en la oficina y tampoco siendo una esposa de verdad. Julián, en lugar de defenderme, solía quedarse callado o, peor aún, me decía más tarde que yo era demasiado sensible y que su madre solo quería lo mejor para nosotros. Ahí empezó el gaslighting. Cada vez que yo intentaba poner un límite, Julián me hacía sentir como si yo fuera la loca, la exagerada, la mujer exitosa que desprecia a la humilde familia de su marido. Poco a poco, empecé a dudar de mis propios instintos. Me encontraba pidiendo disculpas por trabajar duro, por comprarme un coche nuevo con mi propio dinero, incluso por decidir que cenaríamos en nuestra propia casa. La tensión escaló de manera silenciosa. Empecé a notar que Julián hablaba más con su madre sobre nuestros problemas financieros o personales que conmigo. Si teníamos una discusión pequeña por quién lavaba los platos, al día siguiente Mile me enviaba un mensaje de texto diciendo que debería ser más comprensiva con Julián porque él trabaja bajo mucha presión. Era como si viviera en un gran hermano donde mi suegra y mis cuñadas eran los directores y yo la única que no sabía que estaba siendo grabada. Un día, llegué a casa antes de tiempo y encontré a las 3 en mi sala, tomando mi vino caro, revisando unas carpetas que yo había dejado en el estudio. Cuando les pregunté qué hacían, Clara me miró con una sonrisa gélida y me dijo, solo estábamos viendo lo que gastas en materiales, Elena. Julián está preocupado por el futuro y nosotras solo queremos asegurarnos de que no estés malgastando el patrimonio que él también está ayudando a construir. ¿Qué patrimonio? Julián apenas aportaba para la comida y el mantenimiento básico. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero de nuevo, cuando confronté a Julián esa noche, él me gritó que era una paranoica y que su familia solo se preocupaba por nosotros porque ellos sí saben lo que es la lealtad de sangre. Las semanas siguientes fueron un infierno de microagresiones. Julián empezó a compararme constantemente. A Sofía su esposo le pide que se quede en casa y ella lo hace feliz. No entiendo por qué tú siempre tienes que ser la jefa en todo, me decía con un tono de desprecio que nunca antes había usado.
Empezó a salir más, a esconder su teléfono, a llegar tarde con la excusa de que necesitaba aire porque la casa se sentía como una oficina de alta tensión. Yo estaba agotada, emocionalmente drenada, tratando de salvar un matrimonio que se me escapaba entre los dedos. Y entonces, llegó el evento que lo cambió todo, el experimento, que terminó de romper el espejo en el que yo me miraba. Era el aniversario de bodas de Clara y su difunto esposo, una fecha que ellos celebran con una cena pomposa. Yo no quería ir, estaba en medio de un cierre de proyecto importante, pero Julián me suplicó, me dijo que si no iba, lo dejaría en ridículo frente a todos y que eso confirmaría que yo no lo amaba. Accedí, me puse mi mejor vestido, me tragué mi cansancio y fuimos a esa casa que siempre olía a naftalina y resentimiento. La cena fue incómoda desde el principio. Había tíos, primos y amigos de la familia. Todos me miraban de una forma extraña, como si supieran algo que yo no. Julián estaba inusualmente nervioso, bebiendo más de la cuenta. En un momento de la noche, Clara pidió silencio y se levantó para dar un brindis. Quiero brindar por la familia, dijo, mirándome fijamente. Porque en esta familia nos cuidamos, y porque a veces hay que tomar medidas drásticas para saber quién es quién. En ese momento, Julián se levantó, me tomó de la mano de una forma brusca y me llevó al centro de la sala. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que tal vez iba a pedir disculpas por su comportamiento reciente, o tal vez a renovar votos. Pero lo que salió de su boca fue una puñalada. Elena, dijo, con una voz que intentaba sonar solemne pero que destilaba una crueldad infinita. He estado pensando mucho en lo que dicen mi madre y mis hermanas. Ellas creen que tú solo estás conmigo por la comodidad que te doy, por el estatus de tener un marido, bueno, mientras tú te luces con tu carrera. Dicen que no eres una mujer leal, así que, para demostrarles que se equivocan, he decidido que vamos a vender la casa y que voy a dejar mi trabajo para dedicarme a un proyecto personal de mi cuñado. Vamos a vivir con lo mínimo por un tiempo, para ver si realmente me amas a mí o a la vida que tu dinero compra. Me quedé helada. La sala estaba en absoluto silencio. Sentí la mirada de Clara, llena de un triunfo malvado, y las risitas sofocadas de Sofía y Mile. Julián, ¿de qué estás hablando? Alcancé a susurrar. Él se encogió de hombros, con una suficiencia que me dio náuseas. Es una prueba de lealtad, Elena. Mi madre dice que si eres la esposa abnegada que dices ser, no tendrás problema en sacrificar tus lujos por apoyarme a mí. Ya hablé con un agente inmobiliario. Mañana ponemos la casa en venta. El mundo empezó a dar vueltas. No era solo la estupidez de su planteamiento, era la humillación pública, el hecho de que había planeado esto con su familia para ponerme a prueba, como si yo fuera un perro que debe pasar un circuito de obstáculos para ganarse una querische. Me estás poniendo a prueba, repetí, sintiendo como una furia fría empezaba a sustituir al dolor. Exacto, intervino Clara desde su silla. Es lo que hace una familia de verdad, Elena. Nos aseguramos de que los que entran a nuestro círculo sean dignos. Si Julián se queda sin nada, te quedarás a su lado o correrás a buscar a otro ejecutivo que te pague los viajes. La humillación fue total. La gente empezó a murmurar, algunos se reían descaradamente. Me sentí pequeña, expuesta, tratada como una interesada en mi propia casa, con mi propio dinero. Julián me miraba esperando una reacción, quizás esperando que llorara y le suplicara que no lo hiciera, que le jurara amor eterno a pesar de su supuesta pobreza. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. No fue un quiebre de tristeza, fue el sonido de una venda cayéndose. Miré a Julián, miré a su madre triunfante, y me di cuenta de que nunca me habían querido. Yo era un trofeo para Julián y una amenaza para Clara. No respondí, no grité, simplemente me di la vuelta, tomé mi bolso y salí de esa casa mientras Julián me gritaba, ¿ves? Sabía que no pasarías la prueba. Eres una interesada, Elena. Conduje de vuelta a nuestra casa, esa casa que él pretendía vender sin mi consentimiento, como si pudiera, considerando que yo era la propietaria principal, y me senté en la oscuridad del estudio. El silencio nunca se había sentido tan pesado. Procesé cada palabra, cada risa. Me di cuenta de que Julián no solo era débil, era malvado. Había permitido que su familia pisoteara nuestra intimidad por un juego de poder retorcido. Esa noche no dormí. Pasé las horas revisando nuestras cuentas. Y ahí fue donde encontré la verdadera prueba. Mientras Julián me acusaba de ser una interesada, él había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta, dinero que yo depositaba mayoritariamente a una cuenta personal de su madre durante los últimos 6 meses. No era mucho cada mes, lo suficiente para no notarlo a simple vista, pero sumaba una cantidad considerable. También encontré mensajes en su tablet,
que se había quedado olvidada en el estudio. Estaban en un grupo de WhatsApp llamado La Verdadera Familia. Leí cosas que me revolvieron el estómago. Sofía escribía: cuando Elena pierda la casa, tendrá que aprender a bajarse de su nube. Julián, asegúrate de que se sienta culpable por cada peso que gasta. Mile añadía: ya quiero ver su cara cuando crea que estamos en la quiebra. Es la única forma de que deje de creerse superior a nosotras. Y Julián respondía: no se preocupen, la tengo donde quiero. Mañana le doy el golpe final en la cena. Va a tener que elegir entre su orgullo y yo, y cuando elija su orgullo, podré pedirle el divorcio y reclamar mi mitad de todo por abandono. Esa fue la revelación final. No era solo una prueba de lealtad estúpida. Era una estrategia legal y emocional planeada para quitarme lo que me pertenecía, para humillarme y luego descartarme quedándose con una parte de mis activos. El amor de Julián era una transacción financiera mal calculada. En ese momento, la Elena que buscaba salvar su matrimonio murió. Nació la Elena que diseña estructuras capaces de resistir terremotos. Si ellos querían un juego, yo les iba a dar una clase magistral de demolición. A la mañana siguiente, cuando Julián llegó a casa oliendo a alcohol y con esa cara de «te perdonaré si te arrodillas», yo ya no estaba allí. Me había ido a primera hora a la oficina de mi abogado, un hombre que no pierde un caso y que tiene el instinto de un tiburón blanco. Le mostré todo, los estados de cuenta, las capturas de pantalla de los mensajes, el título de propiedad de la casa, y el video que yo misma había grabado con mi teléfono, escondido en mi bolso, durante la cena de la noche anterior donde Julián admitía que quería vender la casa y dejar su trabajo como una prueba. Mi abogado sonrió. Elena, esto no es solo un divorcio, esto es una carnicería legal si jugamos bien nuestras cartas. Durante las 2 semanas siguientes, actué como la esposa perfecta y derrotada. Le dije a Julián que estaba procesando todo y que tal vez tenía razón, que debía ser más humilde. Él se lo tragó por completo, se pavoneaba por la casa como si hubiera ganado una guerra. Su madre venía a diario a darnos consejos sobre cómo vivir con menos, mientras yo, en secreto, estaba transfiriendo cada activo que no fuera conjunto a cuentas protegidas, cancelando las extensiones de mis tarjetas de crédito que Julián usaba, y preparando la demanda de divorcio más letal de la historia. Julián incluso trajo al agente inmobiliario. Yo le permití entrar, sonreí y le dije: claro, pasen, vean la casa. Lo que Julián no sabía era que el agente inmobiliario ya había sido informado por mi abogado de que yo no tenía intención de vender y de que cualquier intento de Julián de firmar algo sin mí sería fraude. Estaba dándole cuerda para que él mismo se colgara. El día de la entrega de la demanda fue glorioso. Julián había organizado otra pequeña reunión en nuestra casa con mi dinero, por supuesto, para celebrar el nuevo comienzo. Clara, Sofía y Mile estaban allí, brindando con burbujas baratas por la supuesta venta de la casa. Elena, querida, me alegra ver que finalmente entendiste cuál es tu lugar, dijo Clara, dándome una palmadita condescendiente en la mejilla. Sí, Clara, respondí con mi mejor sonrisa de arquitecta, he entendido perfectamente cuál es mi lugar. Y también he entendido cuál es el de ustedes. En ese momento, sonó el timbre. Era un mensajero profesional. Julián, confundido, fue a abrir. Pensó que era alguna entrega de comida o quizás algo que yo había comprado. El mensajero le preguntó su nombre, le entregó un sobre grueso y le pidió que firmara. Julián volvió a la sala abriendo el sobre, todavía con una sonrisa burlona en los labios. A ver, ¿qué es esto? Otra de tus facturas de lujo, Elena. A medida que leía la primera página, su rostro pasó de un rojo triunfante a un blanco cadavérico. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto? ¿Demanda de divorcio? Por crueldad mental, fraude financiero e intento de extorsión, balbuceó. Clara le arrebató los papeles de la mano. Sofía y Mile se acercaron, sus rostros transformados en máscaras de horror. Elena, ¿qué significa esta falta de respeto?, gritó Clara, pero su voz ya no sonaba tan segura. Yo me serví una copa de agua, me apoyé en la encimera de mármol de mi cocina, esa cocina que yo pagué, y los miré con la calma de quien sabe que tiene todas las piezas en su lugar. Significa que la prueba terminó, Julián, y lamento decirte que la reprobaste con honores. Pensaste que podías jugar conmigo, que podías conspirar con tu familia para quitarme lo que construí con mi esfuerzo mientras me hacías sentir como una basura. Pero te olvidaste de algo importante. Yo diseño estructuras, sé dónde están los puntos de carga y sé exactamente qué cables cortar para que todo se venga abajo sin que me caiga una sola piedra encima. Julián intentó gritar, intentó decir que yo no podía echarlo de su casa. En realidad, intervine con voz gélida,
Esta casa es un bien propio adquirido antes del matrimonio con fondos que puedo rastrear hasta el último centavo. Tú solo tienes derecho a lo que aportaste, que según mis cálculos y los de mi abogado, es aproximadamente el costo de 3 lámparas y un juego de toallas. Además, la demanda incluye una auditoría de la cuenta conjunta de donde estuviste robando dinero para tu madre. Eso es robo, Julián, y si no firmas el acuerdo que te envié, donde renuncias a cualquier pretensión sobre mis activos, voy a presentar cargos penales por fraude. Clara empezó a chillar sobre la familia y la decencia, pero yo simplemente levanté una mano para callarla. Clara, por favor, guarda el drama para tus hijas. Tienen 10 minutos para sacar sus cosas de aquí. He contratado seguridad privada y están esperando fuera. Si en 10 minutos no se han ido, lo sacarán por la fuerza y llamaré a la policía por allanamiento de morada, ya que ninguno de ustedes vive aquí. La escena fue patética. Julián llorando, pidiendo perdón, diciendo que todo fue idea de su madre, que él me amaba y que solo quería que fuéramos más unidos. Sus hermanas intentaban insultarme, pero se callaron cuando vieron a los 2 hombres corpulentos de seguridad entrar por la puerta principal. Salieron de mi casa con sus bolsos y su orgullo roto, dejando atrás la farsa que habían intentado montar. Julián se quedó en la acera, mirando la casa que pensaba vender, dándose cuenta de que acababa de perderlo todo por escuchar los delirios de grandeza de una madre manipuladora. El proceso de divorcio fue rápido. Con las pruebas que tenía, Julián no tuvo más remedio que firmar el acuerdo para evitar la cárcel y la humillación pública total. Se mudó de vuelta a la casa de su madre, a la habitación que tenía cuando era adolescente. Me enteré por amigos comunes que ahora trabaja en un puesto mucho menor y que Clara y sus hermanas no paran de pelear entre ellas, culpándose unas a otras por haber matado a la gallina de los huevos de oro. Yo, por mi parte, nunca me he sentido tan ligera. Rediseñé la casa, saqué cada mueble que me recordara a él, y pinté las paredes de colores que Julián odiaba porque decían que eran demasiado fuertes. Mi carrera ha despegado aún más ahora que no tengo a 3 parásitos tratando de drenar mi energía y mi confianza. A veces, la vida te pone pruebas, es cierto, pero la prueba no es para ver cuánto puedes aguantar de alguien que no te merece. La verdadera prueba es ver si eres capaz de amarte lo suficiente a ti misma como para cerrar la puerta y no mirar atrás cuando descubres que estás durmiendo con el enemigo. Julián quería ponerme a prueba para ver si yo era la esposa digna de su patética familia. Al final, la única que demostró dignidad fui yo al recordar quién era antes de que él intentara convencerme de que era menos. Y ahora, cada vez que paso por el estudio donde él planeó mi caída, solo puedo sonreír, porque sé que mi mejor diseño no fue ningún edificio, sino la salida de emergencia que construí para recuperar mi vida. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien que debería amarte intenta probarte para controlarte? No te dejes. El amor no es un examen, no es una competencia y, definitivamente, no es un juego de poder. El amor es paz, y si no te da paz, lo que tienes no es un matrimonio, es un contrato de arrendamiento emocional que ya expiró. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías intentado perdonarlo o le habrías entregado la demanda en frente de toda su familia como hice yo? Los leo en los comentarios.